Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Os comento brevemente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Este vídeo va a estar dedicado a explicar el, el empirismo, esa teoría del conocimiento típicamente moderna que viene a hacer una crítica al racionalismo cartesiano que sostiene que todo el conocimiento surge de la experiencia. Pues bien, vamos a explicar el empirismo. Concretamente nos vamos a fijar en las dos principales figuras del empirismo británico. Primero vamos a ver a John Locke, un filósofo inglés que, como veréis, tiene una filosofía que no es muy compleja, es muy sencillita de entender, ya lo veréis. Y luego vamos a ver Hume, la filosofía de David Hume, que sí que es un poquito más difícil, pero también muchísimo más interesante y fundamental a la hora de entender a Kant, que estudiaremos más adelante. Como digo, entonces, vamos a ver estas dos cosas, el empirismo de Locke y el empirismo de Hume. Dicho esto, bienvenidos. Nos encontramos en la Gran Bretaña del siglo XVII, un contexto profundamente influenciado por la revolución científica que ya expliqué en vídeos anteriores. En este contexto, concretamente en el año 1689, Locke publica su obra sobre el entendimiento humano, concretamente Ensayo sobre el entendimiento humano, una obra en la que este autor sienta las bases del empirismo moderno, que va a ser principalmente una corriente de teoría del conocimiento británica o inglesa, una corriente cuya idea básica, como he dicho antes, es que todo nuestro conocimiento surge, se basa en nuestra experiencia. Y es que Locke va a ser un crítico del innatismo. Concretamente va a dirigir sus críticas al innatismo cartesiano, a esta idea sostenida por el francés René Descartes, que sostenía que tenemos una serie de ideas de carácter innato, esto es, que nacen con nosotros, que están en nuestra mente y que por tanto al nacer con nosotros son ideas universales, que tenemos todas las personas. Pues bien, Locke va a atacar directamente esta idea. A ojos de Locke, que tengamos una serie de verdades universales, que existan unas verdades universales, no significa que esas verdades o estas ideas sean innatas. Y él pone el ejemplo de las verdades matemáticas, ¿no? Pensemos, qué sé yo, las tablas de multiplicar. 10 por 10 igual a 100. 9 por 9 igual a 81. Pues bien, estas ideas o la idea de las ciertas leyes de la geometría, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que establece en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Todas estas ideas son universales, son verdad aquí y allí, hoy y ayer, hoy y mañana. Pero piénsalo, que sean universales no significa que sean innatas. Estas ideas son descubiertas por el ser humano en algún determinado momento. Es más, ¿por qué tú? Pensemos en tu caso, por ejemplo. ¿Por qué tú conoces estas ideas? ¿Por qué tú estás familiarizado con estas verdades matemáticas? Pues porque hubo un momento, un tiempo en el que tú pues estabas en el cole, no estabas allí, a veces atendías un poco más, a otros días pues no estabas especialmente atento porque estabas charrando con el de al lado, mandándote notitas, pero más o menos tú percibías buena parte cuando estabas en el cole y eras pequeñito, buena parte de las cosas que te comentaba la profe o el profe, ¿no? Y ahí, en el cole, es cuando tú estudiaste y tuviste una experiencia en relación con las verdades matemáticas, con las tablas de multiplicar, ¿no? Vino el profe o la profe y te enseñó las tablas de multiplicar. Tú no las conocías. Son verdades universales, sí, pero hasta que tú no las estudiaste en el cole, no pasaste a conocerlas. Y esa es una experiencia. Tú llegaste hubo un momento en el que percibiste, ¿no? A través de tus sentidos, a través de la vista, porque a lo mejor las escribió en la pizarra, las tablas de multiplicar, a través del oído, porque las iba contando y seguramente todos en la clase las recitabais juntos, quién sabe, ¿no? Y a partir de estos sentidos y de estas experiencias, tú adquieres ese conocimiento, ¿no? Insisto en esto. A ojos de Locke, que una verdad sea universal no va a significar que sea innata, sino que muchas veces las descubrimos o las percibimos, las aprendemos gracias a nuestras experiencias. De ahí la importancia de la educación. Dicho esto, y como digo, insisto, para Locke todo nace a través de la percepción. ¿Qué quiere decir percibir algo? Percibir algo va a significar captarlo a través de los sentidos, ¿no? Percibir es sinónimo de percatarse, de catarse de algo. ¿Te has catado? ¿Te has catado de lo que ha pasado? Esto es, lo has percibido, te has enterado. Ese enterarse de algo
para Locke se da de dos formas, ¿no? La percepción concretamente tendría dos formas. Tiene una primera forma que es la sensación y una segunda forma que es la reflexión. Para Locke, la sensación es la percepción que se da a través de los sentidos y que se da en relación con cosas que están fuera de nosotros. Yo percibo, por ejemplo, pues la forma de esta mesa, la forma de este libro, percibo su color, percibo lo que hay escrito, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos un segundo tipo de percepción que no es una sensación, que no llega necesariamente a través de los sentidos y que no llega necesariamente a través de cosas que están fuera de nosotros, sino que es la reflexión, esa capacidad que tenemos nosotros de fijarnos en aquello que está pasando, por así decirlo, dentro de nuestra propia mente, ¿no? Podemos hacer todo un ejercicio de introspección, mirar hacia nosotros, hacia dentro de nosotros y ahí ir descubriendo pues qué ideas tenemos, qué ideas no tenemos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, teníamos estos dos tipos de percepción. La sensación, que es el inicio, y la reflexión, que viene después. En otras palabras, no podemos reflexionar sobre nuestras ideas y sobre nuestras emociones si antes no hemos tenido sensación. Empezamos, todo nuestro conocimiento empieza a través de la experiencia que tenemos de lo que hay fuera de nosotros y luego ya podemos hacer y reflexionar, hacer un ejercicio de introspección y reflexionar. Para Locke, por tanto, al igual que para todo el empirismo inglés, las ideas surgen de la experiencia. Ahora bien, parémonos aquí un momento, solo un momentito. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ideas? ¿Qué es una idea en términos filosóficos? En filosofía, cuando hablamos de ideas, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, una idea es, y aquí da igual que hablemos de Locke, da igual que hablemos de Descartes, da igual que hablemos de Platón, da igual, una idea para todos ellos, las ideas son el origen del conocimiento. Si tú quieres llegar a saber algo, si tú quieres conocer, necesitas tener ideas sobre eso que tú quieres conocer. Y si tú quieres aprender sobre literatura del siglo XVII, pues tú tendrás que ir adquiriendo una serie de ideas sobre la literatura del siglo XVII. Y si no tienes ninguna idea sobre la literatura del siglo XVII, pues no sabrás nada sobre esa literatura. En otras palabras, no tendrás ni idea. Por tanto, como digo, las ideas van a ser el origen del conocimiento. Lo que pasa es que el origen del conocimiento, en Platón, por ejemplo, está fuera de la mente. En Platón las ideas están en ese mundo trascendente que es el mundo verdadero o el mundo de las ideas. Si tú quieres llegar a conocer algo, tienes que captar ese mundo. En la filosofía moderna, a partir de Descartes, las ideas ya no van a ser extramentales, no van a estar fuera de nuestra mente, sino que van a estar dentro. En Descartes hemos dicho que además hay ciertas ideas que son innatas, no solo están dentro de nuestra mente, sino que nacen ya ahí. En Locke, las ideas están dentro de nuestra mente, pero surgen de nuestra experiencia. Surgen de nuestro contacto a través de los sentidos con todo lo que hay alrededor nuestro. Pero tanto en uno como en otro, las ideas es el punto de partida del conocimiento. Sin ideas no se puede llegar a conocer. Pues bien, dicho esto, cabe mencionar que a ojos de Locke existen dos tipos de ideas. Las ideas simples y las ideas compuestas. Las ideas simples pues son esas ideas que nosotros captamos, tanto a través de la sensación como de la reflexión, y luego además a partir de ellas vamos elaborando ideas más complejas, que son las ideas compuestas. Dentro de las ideas simples, considera Locke que existen dos tipos de ideas simples, ¿no? Una serie de ideas que son las que él denomina las ideas de las cualidades primarias y luego tendríamos las ideas de las cualidades secundarias. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, las ideas de las cualidades primarias son ideas de todas aquellas propiedades que tienen los objetos y que son intrínsecas a esos objetos, que están en esos objetos. Por ejemplo, este libro tiene una forma. Entonces, la idea de la forma que tiene el libro la capto yo a través de la sensación y además la capto no solo a través de la sensación, sino que la capto a través de varios sentidos. Porque lo capto a través de mi vista, pero también a través del el tacto, porque yo puedo tocar y cuando lo toco me doy cuenta de cuál es su forma, ¿no? Y luego está la idea del color. El color del libro yo lo capto solo a través de la vista, solo a través de un único sentido. Pues bien, para Locke esas ideas que yo capto única y exclusivamente a través de un sentido son ideas subjetivas, ¿no? El color, el olor, el sabor, la temperatura, son ideas subjetivas que realmente no están en las cosas. En las cosas están las ideas de las cualidades primarias, la forma, la extensión, el número, el movimiento, cosas de este estilo que además yo, insisto en esto, puedo captar
a través de dos o más sentidos al mismo tiempo. Las ideas complejas, por otro lado, son aquellas ideas, piensa Locke, que nosotros creamos mediante la combinación de ideas simples. Y un ejemplo de ello sería la idea de sustancia. La idea de sustancia es una idea compleja que surge cuando nosotros vamos combinando diferentes ideas simples. A diferencia de los racionalistas, Locke considera que no sabemos lo que es la sustancia por sí misma, sino que nosotros simplemente percibimos, esto es, tenemos conocimiento de algunas de las cualidades de las sustancias, pero no de la sustancia misma. Pensemos, por ejemplo, en este vasito de café. En este vasito de café, bueno, vamos a hacer las cosas por orden, me acabo el café y luego ponemos el ejemplo. Vale, este vasito de café, ¿no? Piénsalo que realmente lo que yo estoy percibiendo del vasito de café es su forma, es su temperatura, está un poco calentito porque el café estaba calentito, es su color, yo veo que es transparente, pero que está un poco manchado porque antes había café, ¿no? Tengo diferentes percepciones, sensaciones de las cualidades del vaso de café. Y yo puedo incluso medirlo, etcétera, etcétera. Y considera Locke que la idea de vaso, la idea de vasito, yo la formo en mi mente a partir de todas esas ideas simples, que son la forma, la temperatura, etcétera, etcétera, que capto. Pero que yo realmente no tengo un contacto directo con la idea de vaso de café. Que realmente yo no podría saber a ciencia cierta lo que significa vaso de café o lo que significa ser humano o lo que significa bien. Todas estas ideas son ideas complejas, ¿no? Que nosotros las creamos nosotros a partir de la combinación de las cualidades de las cosas. Y como vemos que en una determinada cosa, una vez más en este vaso, se dan siempre una serie de cualidades, este vaso siempre tiene la misma forma, siempre tiene el mismo color, etcétera, etcétera, yo capto ideas simples que siempre están juntas, acabo suponiendo que detrás de todas estas cualidades, ¿no?, hay una sustancia, algo que subsiste por sí mismo y que sustenta, ¿no?, que es la base de todas esas otras cualidades. Pero piénsalo que esto es algo sobre lo cual nosotros realmente no tenemos una certeza, no podemos saberlo. Esto es una suposición de nuestra mente, es una creación, porque es una idea compleja. Por cierto, ojo, cuidado con la cafeína, que no por ser una de esas sustancias legales, deja de ser una droga, como pasa con otras sustancias. David Hume nace en 1711 y fallece en 1776. Hume fue uno de los filósofos más influyentes del empirismo británico, ¿no? Hume es el autor que lleva las ideas del empirismo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Un autor que se encuentra fuertemente influenciado por el empirismo de John Locke y que, al igual que este último, basa o entiende que el conocimiento se basa exclusivamente en la experiencia y, por tanto, en la percepción. En otras palabras, a diferencia de racionalistas como Descartes, Hume rechaza que existan ideas innatas. Todas las ideas, al igual que ocurría con Locke, son fruto de la experiencia y de nuestro contacto con la realidad que hay fuera de nosotros. En su obra principal, Tratado de la naturaleza humana, mejor dicho, que es esta obra de aquí, que publica en 1739, entre 1739 y 1740, pues en esta obra Hume busca aplicar el método experimental de Newton, ¿no?, y lo busca aplicar a la filosofía. Hume va a ser un precursor de una visión muy, muy científica del pensamiento filosófico, ¿no?, y que para él tiene que estar enfocado siempre en la observación y en la experiencia, en el análisis de nuestras experiencias. A consecuencia de todo ello, va a hacer que Hume es un gran crítico de la metafísica, ¿no? Considera Hume que muchas de las nociones, de los conceptos con los que ha estado trabajando toda la metafísica, son ilusiones del pensamiento humano, ilusiones que hemos creado a partir de la formación de ideas complejas, pero que no tienen un fundamento real en la experiencia. No son conceptos respecto de los cuales realmente nosotros no tenemos experiencia. No tenemos ninguna experiencia del concepto de sustancia, no tenemos ninguna experiencia, por ejemplo, de la idea de Dios tampoco, ¿no? Y es que Hume va a intentar ponerle ciertos límites al conocimiento, estudiando cuál es la naturaleza de nuestro entendimiento. Para Hume, el conocimiento humano se clasifica en dos tipos fundamentales. Dos tipos de objetos, dice él, de la razón. Y estos dos tipos son, primero, lo que él denomina las relaciones de idea,
y luego lo que él llama las cuestiones de hecho. Empecemos por las primeras, las relaciones de ideas. Las relaciones de ideas son proposiciones, son oraciones que considera Hume que son necesariamente verdaderas, que son verdaderas siempre, ¿no? Que no dependen de la experiencia. Se trata de todos aquellos conocimientos relacionados con la lógica o las matemáticas, como la afirmación que 2 más 2 son 4 o que los triángulos tienen 3 lados. Para Hume estas son verdades que son universales y que se caracterizan, su característica principal es que no es pensable lo contrario. 2 más 2 son 4. Pues bien, para Hume lo contrario a esto no es concebible, no puedes llegar a pensarlo y tomártelo en serio, ¿no? Y esta incapacidad de pensar lo contrario es lo que demuestra que son verdades universales y que son necesariamente verdaderas. El asunto es, piensa Hume, que estas relaciones de ideas realmente no nos dan información sobre la realidad que tenemos fuera. Sobre el mundo, sobre el universo, tratan no las relaciones de ideas, sino las cuestiones de hecho, afirmaciones sobre el mundo real. El asunto es que estas afirmaciones no son necesariamente verdaderas, ¿no? Lo contrario de la teoría de la gravedad, pues sí que podría ser concebible. De la misma forma que lo contrario, nosotros sabemos que la Tierra es redonda, pero podemos imaginarnos que la Tierra no es redonda. Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero podemos imaginar que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es más, nuestra percepción, lo que nos muestra la percepción, es justamente que podríamos llegar a pensar que el Sol sale y que se pone. Esto es que es el Sol el que se está moviendo. En otras palabras, respecto de las cuestiones de hecho, lo contrario de cualquier tipo de cuestión de hecho, de cualquier tipo de proposición sobre el mundo, siempre va a ser posible, siempre es pensable, ¿no? De tal forma que piensa él que no van a ser ideas que sean necesariamente verdaderas. Y sin embargo, son aquellas ideas que realmente nos dan algo de información sobre el mundo. ¿Y en qué se basan las cuestiones de hecho? Piensa Hume que las cuestiones de hecho se basan en la relación de causalidad, en la relación de causa-efecto. Su análisis respecto de la causalidad es uno de los aportes más revolucionarios de la filosofía de Hume, ¿no? Hasta su época se solía pensar que la relación entre causa y efecto es una conexión necesaria que está dentro de la naturaleza. Sin embargo, Hume nos va a mostrar que realmente la relación de causalidad es mental, no está tanto fuera como sobre todo que está en nuestra mente y que nosotros, a partir de la costumbre y de nuestras experiencias, ¿no?, hemos ido desarrollando la idea de causalidad. Siempre que vemos que hay dos cosas que se siguen una de la otra, acabamos, pues como lo vemos eso mismo muchas veces, acabamos postulando que la primera cosa es causa de la segunda, que sería su efecto. Espero haberme expresado bien. En cualquier caso, ¿por qué iba yo a explicar esto con más detenimiento si ya Hume lo explica perfectamente? Vamos a ver qué dice Hume. Vamos a comentar unos fragmentos que he extraído de la investigación sobre el conocimiento humano, la obra de David Hume más importante, junto al Tratado de la Naturaleza Humana. Hume, por supuesto, escribió más obras, pero estas fueron las dos que más influencia han tenido en el desarrollo de la historia de la filosofía. Y como digo, empezamos tratando unos textos de la investigación sobre el conocimiento humano. Y aquí nos viene a decir Hume lo siguiente, nos comenta que todos los objetos de la razón e investigación humana pueden dividirse en dos grupos, las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho, ¿no? En otras palabras, la razón por sí sola es capaz de, por un lado, llevar a cabo relaciones de ideas, ahora veremos lo que son, y por otro lado, tratar de las cuestiones de hecho. A la primera clase, a las relaciones de ideas, pertenecen las ciencias de la geometría y el álgebra. Estas, continúa diciendo Hume, pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que puede existir en cualquier parte del universo. Las relaciones de ideas surgen por la mera operación del pensamiento. Es la razón por sí sola la que llega a estas ideas. No son averiguadas del mismo modo, continúa diciendo Hume, las cuestiones de hecho. Respecto de las cuestiones de hecho ocurre otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo contrario de cualquier cuestión de hecho es posible, porque jamás puede implicar una contradicción. Esta frase es fundamental. Esta frase describe muy bien lo que es una cuestión de hecho. No tenemos las relaciones de ideas, que como he dicho antes, son, por ejemplo, las verdades matemáticas a las que llega el pensamiento por sí solo y que por tanto
no nos dicen nada respecto de la naturaleza, respecto del mundo, y luego las cuestiones de hecho. ¿Qué es lo que ocurre con las cuestiones de hecho, con todas aquellas proposiciones que tienen que ver con la realidad que nos rodea? Pues que lo contrario es pensable, que nosotros podemos llegar a concebir lo contrario de cualquier tipo de teoría científica. Las teorías científicas son verdaderas, se ha demostrado que así son teorías que tratan sobre los hechos que ocurren en el mundo, por tanto son proposiciones sobre cuestiones de hecho, pero lo contrario siempre es concebible, podemos llegar a pensarlo. De hecho, van cambiando, ¿no? Mientras que las verdades matemáticas no van cambiando, van descubriéndose. Pero la idea de que 1 más 1 es igual a 2 no ha sido refutado ni será refutada nunca. Continúa diciendo Hume más adelante. Todos nuestros razonamientos acerca de las cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Esta idea es importante, ¿no? Piensa Hume que la causalidad, la relación de causa y efecto, es la base o el principio de nuestros conocimientos sobre el mundo. Tan solo por medio de esta relación, continúa diciendo, podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos. Sin la causalidad, todo nuestro conocimiento se basaría simplemente en la memoria, esto es, en lo que sabemos respecto del pasado, y nuestros sentidos, lo que captamos en el presente. Pero la relación causa y efecto me permite empezar a conocer, ya veremos hasta qué punto, cosas respecto del futuro, ¿no? Es la causalidad, esa relación, que nos permite ir más allá, como dice, de la memoria y de los sentidos, del pasado y del presente. Nos pone un ejemplo muy bueno. Un hombre que encontrase un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta sacaría la conclusión de que en alguna ocasión hubo un hombre en aquella isla. Todos nuestros razonamientos acerca de los hechos son de la misma naturaleza, ¿no? Imaginaos vosotros que llegaseis a una isla desierta y allí os encontraseis con un reloj o con cualquier otro tipo de máquina. Pues bien, todos vosotros, todos pensaríais que eso tiene una causa y que esa causa es el ser humano, que el ser humano, hay un ser humano en el que ha pasado por ahí en algún momento y que se le cayó un reloj. Todos tenderíamos a buscar una causa a ese hecho, al hecho de que hay ahí un reloj. Fijaos, tú lo que estás percibiendo es el reloj. Tú no lo sabes que antes hubo un ser humano, no lo has captado mediante la percepción. Tú captas el reloj. Pero la relación causa y efecto te permite deducir que hubo una persona. O te permite poder llegar a pensar que pasó por ahí, qué sé yo, un avión a lo mejor y se cayó el reloj, ¿no? Puedes, mediante la causalidad, pensar, darle diferentes explicaciones. Diferentes, y no todas, y solo una será buena, pero lo contrario, o la explicación alternativa a la que es la verdadera pongamos que es que fue que pasó un señor por allí. Esa es la verdadera. Y la falsa es que pasó un avión. Pero las dos son concebibles. Las dos son pensables. ¿Por qué las dos son concebibles o pensables? Porque es una cuestión de hecho y no una operación que hace el entendimiento por sí sola, como ocurre con las verdades matemáticas. Pues bien, continúa diciendo Hume. En ellos, en estos razonamientos que utilizan la causa y el efecto, se supone constantemente que hay una conexión entre el hecho presente y el que se infiere de él. Hay una conexión entre el hecho presente y el que se infiere de él. Esto es lo que hace la causalidad. A partir del presente, asigna una causa y por tanto te permite decir algo del pasado, o te permite a partir de un hecho presente asignarle un efecto y por tanto poder decir algo respecto del futuro. Y en ambos casos estamos yendo más allá de nuestra memoria, así como también de nuestros sentidos. Ahora, continúa diciendo Hume, las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia. Las causas y efectos no se basan en operaciones simplemente de la razón. Y por tanto, lo contrario de las causas y efectos siempre es concebible, siempre es pensable, porque se basa en la experiencia. Y pone un ejemplo. Cuando veo, por ejemplo, otro ejemplo, un ejemplo muy bueno. Cuando veo, por ejemplo, que una bola de billar se mueve en línea recta hacia otra, no puedo concebir que otros 100 acontecimientos podrían haberse seguido igualmente de aquella causa. ¿No podría haberse quedado quieta ambas bolas? ¿No podría la primera bola volver en línea recta a su punto de arranque o rebotar sobre la segunda en cualquier dirección? Todas esas suposiciones son concebibles. O si tú te vas a jugar por la noche al billar, porque quedas con tus amigos y te vas a jugar al billar mientras te tomas una Coca-Cola y algo así como
Nada que sea alcohol, por supuesto. No, ¿eh? Tú estás allí tomándote una Coca-Cola, jugando al billar, le das a la pelota, a la bola del billar y este hecho va a tener un efecto. ¿Cuál tendrá el efecto? Pues tú no lo puedes saber de antemano. No es concebible. Uno de los efectos es pensable que sea que le dé a la bola. Otro es que se vaya fuera. Otro es que le dé a la bola y que reboten en una dirección o que reboten en otra. Solo era una cosa. Pero tú puedes llegar a concebir otros 100 acontecimientos distintos. Uy, perdón. Tú puedes llegar a concebir otros 100 acontecimientos distintos. Porque es una cuestión de hecho y por tanto porque no se descubre simplemente por la razón. Continúa diciendo que todo efecto es un suceso distinto de su causa. ¿No? Están las causas y están los efectos. Y son dos cosas distintas. Y que sean dos cosas distintas quiere decir que la relación que hay entre ellas no va a ser necesaria, sino que surge a través de la, ya veremos más adelante, a través de la experiencia. En vano intentaríamos determinar, continúa diciendo Hume, cualquier acontecimiento singular o inferir cualquier causa o efecto sin la asistencia de la observación y de la experiencia. Respecto a todo aquello que tiene que ver con la causalidad, pues bien, si nosotros podemos deducir ciertos efectos o ciertas causas, es porque tenemos experiencias previas que nos dan información y que nos permiten utilizar la relación causa-efecto. Y fijaos lo que continúa diciendo en unas páginas más adelante. Cada solución da pie a una nueva pregunta, tan difícil como la precedente, y que nos conduce a investigaciones ulteriores. Cuando se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de las cuestiones de hecho? ¿En qué se basa nuestro razonamiento sobre cuestiones de hecho? En la relación causa-efecto. Cuando de nuevo se pregunta, ¿cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación? La experiencia. El fundamento, la base de todo lo que tiene que ver con la causalidad es la experiencia, porque son cuestiones de hecho. Pero si proseguimos en nuestra actitud escruñadora y preguntamos, ¿cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia? Esto implica una nueva pregunta, que puede ser más difícil de resolver y explicar. ¿Cuál es el fundamento, cuál es la base de absolutamente todas las conclusiones de la experiencia? Pues dice Hume que con respecto a la experiencia pasada, con respecto a las experiencias que tenemos respecto del pasado, solo puede aceptarse que dan información directa y cierta de los objetos de conocimiento de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. ¿No? Fijaos, en relación con todo lo que tiene que ver con el pasado, con todas las experiencias que tenemos que ver en relación al pasado, solo podemos llegar a aceptar, solo podemos llegar a suponer, piensa Hume, que nos dan información sobre el pasado. Pero todas nuestras conclusiones experimentales se dan a partir del supuesto de que el futuro será como ha sido del pasado. Y esta va a ser la idea más importante de todas. ¿No? Que nuestro uso mental, la forma mediante la que usamos la idea de causalidad, parte del supuesto de que el futuro va a ser como el pasado. Y como yo siempre que veo que si cojo un boli y lo suelto, se cae, no, se cae, ¿no? En efecto, se cae. Entonces yo puedo comprobar esto un montón de veces y se cae. ¿No? El asunto es que piensa él que de esta experiencia yo solo puedo aceptar que siempre, la idea de que siempre que yo suelto el boli o el rotulador se ha caído. Pero decir que va a caerse es partir de un supuesto, del supuesto de que el futuro va a ser como el pasado. Pero yo tengo garantía de que esto es así. ¿Qué garantía tengo yo de que la ley de la gravedad va a seguir dándose? No tengo una garantía, no tengo una certeza absoluta respecto de esto. Esto es una suposición necesaria, por supuesto, una suposición que nuestra mente necesita hacer y que hace basándose en la experiencia, basándose en el hábito, basándose en la costumbre, pero que en ningún momento puedo yo llegar a tener una certeza totalmente absoluta de que esto va a ocurrir. No tengo yo esa certeza. Esta es la razón por la cual se suele considerar que Hume es un escéptico, porque considera que no todo nuestro conocimiento se basa en la causalidad, en la relación causa y efecto, pero que lo contrario de la causalidad siempre es pensable
y que al mismo tiempo este conocimiento se va a basar en el supuesto de que el futuro será como el pasado, pero esto es un supuesto, no es conocimiento, no es un hecho real respecto del cual yo tengo certeza. Es un supuesto necesario, pero que pone límites a todo aquello respecto de lo que yo puedo saber al 100% que es cierto. Dicho esto, acabamos aquí con Hume y ya en el próximo vídeo nos meteremos con la filosofía kantiana, que como veremos, la filosofía kantiana va a ser heredera de muchas de las ideas que pone sobre la mesa David Hume. Ya sin nada más que deciros, daros las gracias por llegar hasta aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!